Si es posible, 3 espacios al final. El primero de ellos es que quiero compartir un tema con ustedes para comenzar. Luego tendremos un espacio para que podamos sentarnos acá al frente, el equipo de Guatemala, y ustedes puedan hacernos preguntas, puedan cuestionarnos, puedan preguntar sobre nuestra experiencia. Hemos armado 3 bloques acá, un bloque de empresarios, un bloque de pastores y un bloque de obreros de la Organización Mundial, ¿verdad? Y cómo esta palabra está caminando en cada uno de esos bloques, para que ustedes puedan preguntar y sacar sus dudas también, ¿verdad? Porque de verdad que esto va generando dudas, porque tiende a quebrar un montón de esquemas y es bien difícil a veces. Yo soy un pastor de mucho tiempo y les cuento que a los 14 años el Señor me salvó. Desde los 14 años de edad, hoy tengo 15, pero desde los 14 el Señor me salvó, y entonces empecé a predicar la palabra a los 2 días de haberme convertido. No sé qué prediqué, ahora me pregunto qué predicaría, ¿verdad? Pero en ese tiempo yo no sé qué prediqué. Lo que sí es cierto es que me puse a predicar la palabra de Dios. Entonces, como consecuencia de eso, estoy aquí muchos años después de predicar más de 30 años sobre la Biblia. Llegué a entender esta palabra, llegué a entender esta revelación que está en la Biblia, la verdad de que Jesús es el Cristo, y entonces me cambió todo el esquema. Me cambió todo el esquema, tuve que pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a mi congregación también, y decirle: hermanos, si ustedes consideran que esta no es la verdad, y que yo no puedo edificar su vida con esta palabra, por favor, tienen la libertad de buscar otro lugar. De esa cuenta, varias familias, y le digo varias familias, se fueron de nuestra congregación. Pero tenemos claro algo: los que tienen que entender, dice la Biblia, que entenderán. Así que oro para que tú seas uno de ellos. Amén. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 30 al 33. Dice la palabra del Señor: sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor. Quiero que repita conmigo: hizo lo malo ante los ojos del Señor. Peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey de Etbaal, de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor Dios de Israel que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Oramos. Padre, te bendecimos esta noche. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que a través de ella recibimos vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque nos da la sabiduría, el entendimiento, la gracia y la revelación, Padre, para que a través de esta palabra nuestro espíritu cobre vida, Señor. Ponemos este tiempo delante de tu trono y oramos para que tus ángeles que están delante de tu trono sean movilizados en el nombre de Jesús el Cristo, para que traigan, Señor, las respuestas a nuestras vidas a través de esta palabra. Señor, que sean movilizados esos ángeles esta noche, para que los corazones que reciben esta palabra reciban vida, cobren vida a través de esta palabra, Señor del cielo. En el poderoso nombre de Jesús, quien es el Cristo, oramos, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Elías es reconocido como uno de los profetas más prominentes en cuanto a señales y evidencias poderosas, como usted ya lo sabe. Es así en la Biblia. Pero
si solo nos enfocamos en esas señales y nos enfocamos solo en esos milagros que Elías hizo, estaremos perdiendo el mensaje más importante que Dios nos da a través de la vida de este profeta en Israel. Si solo miramos las señales, si solo miramos los milagros, perderemos lo más importante. Entonces, necesitamos entender claramente por qué Dios levantó a un profeta como Elías y por qué lo levantó en el tiempo que lo levantó. Y necesitamos conocer cuál era el problema del pueblo de Dios en ese momento y cuál fue la respuesta de Dios a ese problema que su pueblo tenía. Necesitamos entender claramente eso. Por eso, el primer punto del tema que quiero tocar es: el rey Acab había provocado que Israel quedara separado de Dios. El primer problema del pueblo de Israel en la época de Elías es que se encuentra separado de Dios. Y usted sabe que el problema de la separación entre el hombre y Dios es lo que trae como consecuencia todos los demás problemas en la vida de las personas. Entonces Israel no puede ser libre, Israel no puede tener victoria, Israel no puede vencer a sus enemigos porque ahora está separado de Dios. Este rey Acab, dice la Biblia, que hizo lo malo ante los ojos de Dios, y lo hizo en gran manera, y lo hizo peor que todos los demás reyes anteriores, dice el versículo 30. Esto se llama pecado, y esto provoca separación. El problema entonces de Israel en este momento es que se encuentra separado de Dios. Siguió este rey Acab el ejemplo de Jeroboam, que era buscar la idolatría para ser respaldado por sus propios dioses, y dejando de lado a Jehová, el verdadero Dios. El problema de Jeroboam, que había sido el anterior a este rey Acab, era el problema de la idolatría. No puso a Dios en primer lugar, sino que puso ídolos y cambió la adoración al Dios vivo. Acab vino y potencializó esa maldad, a tal grado que Israel ahora se encuentra separado de Dios. El primer libro de Reyes, capítulo número 12, verso 28 al 32 dice: entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente: para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y al otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Esto llegó a ser un gran pecado, porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan, al norte, para rendir culto al becerro que estaba allí. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. También instituyó un festival religioso en Betel que se celebraba el día 15 del 8º mes y que era una imitación del festival de las enramadas de Judá. Allí, en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. El problema de este hombre llamado Jeroboam fue siempre la idolatría. Y viene el rey Acab y continúa con este mismo problema, pero lo potencializa y se casa con Jezabel, una mujer pagana que adoraba a otros dioses. Y también Acab comenzó a inclinarse y a rendir culto al dios Baal. Esa es la condición de Israel.
no es nada bueno. La condición espiritual de Israel en el momento de Elías es esa condición. Dice la Biblia que este rey construyó un templo para adorar a Baal y luego levantó un gran poste o un pilar sagrado dedicado a la diosa Acera. Era tanta su maldad que superó la maldad de todos los reyes anteriores a él. Era tan grave el pecado de Acab que de verdad Dios tuvo que retirarse de su pueblo. Es decir, que fue alguien que confrontó a Dios siguiendo la idolatría y llevando a todo el pueblo del pacto a olvidarse de Jehová. Esto trajo como consecuencia que el pueblo de Israel empezara a separarse del Dios verdadero y cayera en esa condición espiritual en el tiempo de Elías. Una condición espiritual que no le auguraba nada bueno. Estaban separados de Dios, guiados por Satanás a través de los ídolos, vivían en pecado, se habían apartado del Señor, no querían nada de Dios. Entonces estaban solos. El problema de hoy, el problema de la iglesia es similar. Israel es el pueblo del pacto. La iglesia es el pueblo de Dios. Y la condición espiritual de la iglesia es muy similar a lo que Israel está pasando. Y es grave. Y son aquellos que tienen a su cargo el traer la verdad, los que llevan muchas veces al pueblo a esa condición. Entonces, entendiendo ya cuál es la condición de Israel en el tiempo de Elías, paso al segundo punto. Dios es quien levanta a Elías como un profeta para hablar al pueblo del pacto. No es que Elías se haya levantado solo. No es que a alguien se le haya ocurrido levantar un profeta para que le hable al pueblo. No, es que Dios le sigue hablando a su pueblo. Y en este tiempo Dios está levantando las trompetas que hablarán a su pueblo también. Estamos en el tiempo de las trompetas. Si usted revisa las festividades judías, estamos en el tiempo de las trompetas. Y el problema de la iglesia es que no se ha percatado de lo inminente del tiempo en que estamos. Las últimas 3 fiestas suceden en 21 días. Y suceden así. Y ya, terminó todo. Y hoy estamos en el tiempo de las trompetas. Y nosotros somos las trompetas que Dios está usando para declarar al mundo que Jesús es el Cristo y que viene pronto también. Entonces tenemos que entender el tiempo de la iglesia. Es inminente. Usted no se lo imagina posiblemente, pero de verdad el tiempo es inminente. Israel se está quedando solo. Ya no cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Revise las noticias, vea el reloj de Dios y revise lo que la palabra dice y se va a dar cuenta que el tiempo es inminente. Esto va a suceder y va a ser pronto. Cristo viene, mis amados, y nosotros tenemos que cumplir el pacto de la redención mundial. Tenemos que correr para hacerlo. Tiene que suceder, es algo que debe pasar. Entonces Dios levantó a este hombre llamado Elías para que diera la palabra que Dios le había dado. Oiga bien, es que Elías no llevó una palabra que él quiso dar. No, la palabra que Elías llevaba fue una palabra que Dios le había dado. No es que Elías fuera levantado como profeta para dar una palabra de su propia inspiración. No, o algo que humanamente lograra percibir o hacer sentir en el corazón o hacer pensar en la mente a los israelitas. No, es que Dios le había dado una palabra para que la diera a su pueblo. Es que Dios da la palabra, no somos nosotros. Es Dios el que da la palabra. Y entonces tenemos la palabra profética más segura. Y esa es la palabra profética la que tenemos que dar en este tiempo. No es otra palabra. Yo tengo un ministerio profético.
Tengo un ministerio apostólico, pero de verdad he entendido algo, que cualquier palabra que brote de mi corazón o de mi mente o de mi capacidad intuitiva es basura delante de Dios. Yo tengo que predicar la palabra profética más segura que está en la palabra de Dios. Esta es la palabra profética más segura. Entonces, Elías fue levantado con un mensaje de parte de Dios. No un mensaje de él, no un mensaje estructurado por él, sino un mensaje con la palabra de Dios. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Dentro de ellos está Elías, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál era el mensaje que proclamó ese profeta Elías? Aquí dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en lo que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. Los profetas. Lo que ellos escribieron, los profetas. Porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás, y esto incluye a Elías, jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Jamás surgió del profeta. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas de parte de Dios. ¿De parte de quién habló Elías entonces? De parte de Dios. Amén. En el tiempo de Elías, la Biblia describe que vino una gran sequía muy grande. Pero la causa de esta sequía es que Israel, el pueblo del pacto, ahora está separado de Dios. La sequía es el resultado de estar separado de Dios. Y a Israel le sucede lo mismo. Le viene una sequía cuando está separado de Dios. Primer libro de Reyes 17:1 dice: ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Ahora, ¿por qué Elías se atreve a dar una orden de esa? ¿Sabe de quién se la había recibido? Es que Dios se lo había dicho. Entonces Elías no llegó a decir: yo siento que viene una gran sequía. Él llegó a decir: Dios me dijo esto. O sea, llevó la palabra profética más segura. Y esto venía porque Israel ahora está separado de Dios. Entonces va a venir una gran sequía. Esto es porque ustedes se separaron de Dios. Es que esta es la condición del pueblo del pacto, que ahora está separado de Dios. Tiene que sufrir por haber pecado y estar bajo el control de Satanás y sus demonios, representados en los ídolos que ahora son sus dioses. Ese es el problema de Israel. Elías entonces es un hombre que está con Dios. Y parece que solo él queda, ¿verdad? A veces en la evangelización mundial parece que solo uno queda. Y Elías está solo, parece. Pero él tiene una característica
característica, está con Dios y es guiado por Dios. Así que Dios lo levanta y lo respalda en todo, lo empieza a respaldar en todo. Entonces, sin importar el lugar o las circunstancias que le tocan vivir, Elías cree que con Dios lo tiene todo. Y entonces Elías dice, bueno, si yo tengo a Dios, lo voy a obedecer. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Lo tengo todo. Y entonces le dice, te vas a ir al arroyo de Querit y ahí te voy a dar de comer. Ah, sí, yo te creo. Sí, yo lo tengo todo. Y entonces, ¿cuál era el problema de Elías? ¿Es que acaso había una venta de carne cerca? No. Y entonces le mandaron al arroyo. Y en el arroyo vivió a la orilla del arroyo. Y los cuervos le llevaban carne y comía churrasco. ¿Cuál es el problema? De verdad, comía churrasco. Y bebía agua filtrada. Y no se enfermaba. Es que lo tenía todo. Solo estaba haciendo una cosa: obedecer a Dios. Dios le dijo, ve al arroyo de Querit, yo te voy a sostener ahí. Yo te voy a dar todo, solo cree eso. Y Elías lo hizo. Dijo, bueno, si tengo a Dios, tengo todo, entonces me voy. El problema ya no es problema, voy a vivir ahí. Y se fue a vivir. ¿Cuál es el problema? En nuestro llamado ministerial, con mi familia, nosotros pasamos un tiempo muy difícil económicamente. El precio que todos los ministros llamados por Dios tenemos que pagar. Y los hermanos aquí sabrán que hablo. Hay momentos que uno no tiene que comer. Y si tus hijos están pequeños y te piden que comer y no tienes, ¿qué les vas a dar? Pues a nosotros nos pasó igual. No se preocupe, solo que aprendimos algo, a depender totalmente de Dios. Y sabemos ahora que Dios no nos va a dejar y que en Él ya lo tenemos todo. Así que no nos vamos a preocupar. Amén. Yo no dependo, mire hermano, si yo dependiera de la gente, ay Dios, ¿cómo estaría? De verdad, yo dependo de Dios. Dependo del Dios Todopoderoso. De verdad. Bueno, le voy a decir rápidamente, como tenemos tiempo, le voy a contar un testimonio. No teníamos nada en la casa. Mis hijos estaban pequeños. Y entonces necesitábamos comer, era un día domingo, ¿verdad? Y no había. Y entonces mis hijos se levantaron, íbamos a ir al culto temprano y queremos leche. Y no hay leche, le dije, pero mira, tal vez hay ahí monedas a comprar. Es que ya no tenemos nada. Pero tal vez hay algo en la nave, es que ya no tenemos nada. Pero buscar, tal vez ya no tenemos nada. Y cuando una mujer habla así, usted sabe, ¿verdad? Es que no hay nada, ya no hay nada. Y entonces mis hijos tenían hambre. Yo le dije, Señor, si esto es servirte, Señor, si esto es servirte y ver a mis hijos sin comida, yo no quiero. Me senté y le oré al Señor 5 minutos. Tocaron la puerta del apartamento donde vivían. Un amigo que nunca llegaba a visitarme me dice, Mario, fíjate que mi esposa hizo unos frijoles con chipilín. Es una planta que comemos allá, ¿verdad? También aquí, bueno, frijoles con chipilín. Imagínense, ¿verdad? Y me llevan un casito así con frijoles con chipilín. Y sabe que nunca he comido en el desayuno frijoles tan ricos como esos en toda mi vida. Es que él no sabía que nosotros no teníamos nada, pero ese fue nuestro desayuno. Entonces salimos al culto y yo le dije a mi esposa, mira, los hermanos a veces lo invitan a uno a almorzar después del culto, ¿verdad? Y a nosotros los pastores nos gusta que nos inviten a almorzar después del culto. Y entonces yo le dije a mi esposa, si te invitan, solo me haces una seña. Y yo ya no hago otro trato, ¿verdad? Con nadie. Así que al que lo inviten primero, lo agarramos, dije yo, ¿verdad? Está bueno. Me tocó predicar, yo prediqué la mañana, hermano, el culto muy bendecido y se empezaron ahí los hermanos. Y yo le decía a mi esposa, ya cayó. Y al rato ella me preguntaba, ya cayó. No. Se fueron todos, ¿no? Y solo nos quedamos nuestros 2 hijos, mi esposa y yo. Y entonces me decía, ¿y qué hacemos? ¿Y qué? Regresémonos al apartamento.
tuvimos que caminar para ir al apartamento y vivíamos así, donde habían varios apartamentos, y al entrar estaba el primero, ¿verdad? Y cuando vimos nosotros así a la orilla del primer apartamento, la señora poniendo un pedazo de carne así grandote, ¿verdad? Y unos cebollines y otras cosas ahí. Ay, dije yo, Señor, si tú sabes lo que a mí me gusta el churrasco, Señor, ¿por qué me haces esto? Y nos fuimos al fondo, vivíamos nosotros, ¿verdad? Y allá no teníamos que almorzar ese domingo. Como a los 20 minutos, la vecina llegó a buscar a mi esposa y me dijo, ¿sabe, doña Carmencita? Sí, fíjese, doña Carmencita, que no, mira pues que hoy es mi cumpleaños y me preparé con un montón de carne, me invité a toda mi familia y los ingratos no vienen. Así que mejor lo vengo a compartir con ustedes. ¿Sabes una cosa? Cuando Dios te hace entender que si lo tienes a Él, lo tienes todo, tú tienes dos alternativas. O entiendes que Dios te va a proveer siempre, o no le crees. Elías le tuvo que creer a Dios. Te voy a llevar carne con los cuernos y vas a tener agua en el arroyo de Querit. Así que Elías, sin importarle el lugar o las circunstancias que le tocaron vivir, Elías creyó con todo a Dios y se fue y obedeció a Dios. Luego le dice Dios, ahora ya no hay arroyo. Se cambian las circunstancias. Te pueden cambiar el lugar. Te pueden cambiar los recursos. Te pueden cambiar los medios. Pero que nunca cambie tu fuente. Y la fuente es Dios siempre. Y Elías fue llevado a otra circunstancia, a otro lugar, a otro medio. Pero este hombre, este profeta de Dios, sabía que si él obedecía a la palabra de Dios y hacía lo que Dios le estaba indicando, no iba a tener ningún problema. Iba a cumplir la voluntad de Dios. Primer libro de Reyes 17:5 dice, entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Hizo lo que Dios le dijo. Hoy la iglesia no quiere hacer lo que Dios le dice. Y ese es el problema. Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces Dios prepara los encuentros que Elías debe tener. Es así como sucede con la evangelización mundial. Dios prepara los encuentros que tienes que tener. Elías se encuentra con Abdías, quien es un discípulo de Dios. Abdías es un discípulo de Dios y está allí en Israel. Y Elías lo encuentra, porque vas a encontrar a los discípulos que Dios ya preparó para que se encuentren contigo también y cumplan la voluntad de Dios sobre la tierra. Se van a encontrar esos discípulos. En algunos lugares se usa la palabra digno. En Guatemala decidimos no usarlo por una cuestión semántica, ¿verdad? Porque ¿quién no es digno? ¿Sí? Entonces es como ofensivo para allá. Entonces no sé aquí, pero nosotros decidimos no usarlo hacia allá. Y yo revisé un poco el idioma griego y el término ahí, exactamente, el más apropiado, la definición correcta de ese que unos llaman digno, otros llaman discípulo, dice en el griego, la interpretación, es aquel que está dispuesto a dar su vida por el Mesías. Eso es un discípulo. El que está dispuesto a dar su vida por la promesa del Mesías. Ese es el verdadero discípulo. No es otro, es ese. Entonces yo uso en Guatemala el término discípulo mejor. Primero de Reyes, capítulo 18, verso 1 al 4 dice: más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías: preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria
Por eso Acab mandó a llamar a Abdías, quien estaba a cargo del palacio. Abdías era un fiel seguidor del Señor. Cierta vez, cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas. Metió a 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua. Ese Abdías del Señor, y está ahí para acompañar a Elías, que cree que está solo, pero no está solo. Hay Abdías también que se van a levantar. Hay Abdías que vas a encontrar, que tal vez están escondidos, no tienen ni idea de quiénes son, pero los vas a encontrar. Hay hermanas Mabel, hay hermanos Caleb, ¿verdad? Hay hermanos David, hay en el reino, hay, solo que hay que encontrarlos. Eso es la evangelización mundial, es seguir haciendo la evangelización mundial. Entonces Elías le habla al rey Acab y le dice la causa del problema de Israel. Es Dios hablando al rey extraviado, al rey separado de Dios. Sin embargo, el rey Acab no cree a Dios, no le cree. Y entonces en primer libro de Reyes 18:18 dice: Acab yo no le he causado ningún Israel. Respondió Elías, su familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Elías le pone el punto al rey y le dice: eres tú el que ha provocado que Israel esté separado de Dios. Y ese es el problema. Entonces es interesante ver cómo luego Elías le habla al pueblo de Israel, porque el rey Acab no puede creer la palabra de Dios, y Elías les hace saber la causa por la cual están sufriendo y la causa por la cual ellos están separados de Dios. Es que el pueblo de Israel ahora está indeciso, está titubeante en cuanto a creerle a Dios, está con la mente dividida, dudan de Dios y son incrédulos a la palabra de Dios. Y ese es el problema de la iglesia de hoy también. Está dividida en su mente, está dividida en su corazón, está dividida en sus intereses. Entonces es un problema, porque está igual que el pueblo de Israel en el tiempo de Elías. Primer libro de Reyes 18, verso 21 dice: Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos? ¿Hasta cuándo seguirán indecisos? Titubeando entre 2 opiniones. Si el Señor es Dios, sigan. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, se mantenía en absoluto silencio. ¿Por qué no dijeron nada? Porque su corazón no estaba creyendo a Dios, estaba dividido. Hoy sí le creo, mañana no. Hoy sí, mañana no. Estaba dividida en su lealtad, y eso provocaba el gran problema en el pueblo de Dios. Punto número 3 del tema: ¿por qué Dios responde a la oración de Elías? ¿Por qué es que Dios respondió a esta oración que para algunos es una oración poderosa? Yo le hago una pregunta a usted: ¿cuántos creen que la oración es poderosa? Ahora le hago otra pregunta: ¿quién es poderoso, Dios o la oración? Dios. Entonces, ¿lo viste? El poderoso es Él, no lo que yo hago, no lo que yo hago. En el momento que se vuelve algo que yo hago, se volvió un intento humano, y entonces ya no es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un favor que yo no merezco, y si yo no logro entender ese punto en mi vida de fe, estoy perdido, por una sencilla razón: porque yo sin Dios no puedo hacer absolutamente nada. Y óigase, nada. No es que pueda hacer algo, yo sin Dios no puedo hacer nada, nada,
Por eso yo dependo de su gracia. Entonces, la oración no es la poderosa. Dios es el poderoso. Y entonces viene y responde Dios a la oración de Elías, a pesar de ser alguien sujeto a pasiones humanas. Porque hoy muchos enfatizan y predican sobre Elías. Es que qué hombre de fe, qué oración la que se echó, qué grande Elías. Yo pregunto, ¿dónde está Dios? Yo he preguntado en muchos lugares cuántos quieren ser como Elías, y muchos dicen, amén. Le voy a explicar quién era Elías. Muchos cristianos piensan y creen que Elías era un superprofeta. Como hoy es todo mega super extra, ¿verdad? Un mega superprofeta, un hombre super espiritual, y que un apóstol, ¿verdad? Y que debido a eso recibía la respuesta de Dios a sus oraciones. Como era muy espiritual, como era tan espiritual, entonces Dios le respondía sus oraciones, y entonces Elías podía hacer milagros y señales. Eso es lo que la iglesia cree hoy. Pero yo le voy a enseñar quién es Elías. Es importante saber quién es y cómo es, y por qué Dios responde a su oración de la manera en que lo hace. ¿Por qué? Santiago 5, 16 al 18. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Dice Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. El punto que quiero resaltar es que Elías era un hombre humano como cualquiera de nosotros, sujeto a pasiones humanas como usted y como yo. Elías no era un superhombre, Elías no era el grande, Elías no era el poderoso, Elías no era el milagroso, Elías no era el más grande. El grande sigue siendo Dios, Jehová de los ejércitos, y solamente Él es digno de ser adorado. Elías no, Dios sí. De Él viene el poder y la respuesta. Entonces, si usted revisa la vida de Elías, se da cuenta que era un hombre temperamental. Es decir, muy emotivo. Es decir, yo le llamo a esto la fe del Face. La fe del Face, los hermanos en la mañana publican su fe. Estoy bendecido. Léalos en la noche. Estoy triste. La fe del Face. Elías era un hombre temperamental, cambiante, emotivo, que se sentía en la cumbre y luego se derrumbaba en su fe. Sujeto a pasiones, dice la Biblia, igual que cada uno de nosotros. Pasiones semejantes a las nuestras. Era como cualquiera de nosotros. Pero la iglesia lo ha idolatrado. Lo que hacía la diferencia en la vida de Elías era una sola cosa: que delante de Dios era considerado un justo. Y usted sabe que ningún ser humano puede ser considerado justo sin Cristo. Entonces Elías era considerada una persona justa, no por sus propios méritos,
no por su personalidad ambivalente. Es más, no le ayudaba mucho. Era melancólico, pasional, emotivo, pero le creía a Dios y creía la palabra del pacto y creía lo que Dios había establecido y creía que el Mesías iba a venir y creía que si él se aferraba a eso, aunque fuera temperamental, iba a ser considerado justo delante de Dios. Por eso es que Dios te acepta como eres. Ay, pero esa hermana, es que Dios la aceptó, no tú. Y cuando alguien tiene al Cristo, es considerado justo delante de Dios, no por sus propios méritos. Qué bueno que no depende de eso, ¿verdad? Sino que depende de Dios. Porque si no, si dependiera de los hermanos. Entonces, la Biblia dice que no podemos ser declarados justos ante Dios, sino por medio de la fe en Jesús como el Cristo, el Mesías. Romanos capítulo 3, 21, 22 dice claramente: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesús, el Cristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. La gente hoy quiere guardar un día a la semana para sentirse justos ante Dios. Pero aquí dice que no es por guardar la ley, es porque ponemos nuestra fe. Que Dios nos hace justos ante sus ojos. Elías lo que hizo fue volver al pacto. Elías lo que hizo fue volver al altar, volver a cumplir lo que Dios había anunciado. Eso es el punto central de Elías. Hace algunos años Dios me empezó a inquietar. Antes de que yo recibiera esta revelación, durante un año yo prediqué acerca de los altares en la Biblia, y encontré desde el primer altar en Génesis hasta el último altar en Apocalipsis. Y tengo estudios escritos sobre los altares, pero cuando llegó esta revelación me di cuenta que yo había perdido lo más importante del altar. El altar no es el lugar, el altar no es solamente lo que llegamos a hacer ahí. No, el altar es quien está presidiendo ese altar. Y sin el fundamento, el altar no sirve. Sin el fundamento, el altar no arde. Sin el fundamento, el altar se quiebra. Sin el fundamento, la verdad se pierde. Sin el fundamento, ¿qué puede hacer el justo? Dice la Biblia. El altar requiere de fundamento. Y entonces, lo que Elías hizo fue volver al pacto, fue volver al altar, fue volver a cumplir lo que Dios ya había anunciado, el cordero anunciado. Es que Israel estaba separado de Dios. Y entonces Elías recordó la promesa: el Mesías va a venir y será sacrificado como ofrenda por el pecado, porque él sabía que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Eso lo sabía Elías. El Mesías vendrá. Verso 30 al 33 en su primera parte dice: entonces Elías llamó a la gente. Vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor, mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Lo primero que Elías hizo fue reparar el altar del Señor que estaba derrumbado. Eso significaba
que allí ya no había sacrificio, que ahí se había perdido el pacto, que se habían olvidado del Mesías y el altar estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos. Aquí está el sacrificio. Cortó el toro en pedazos y ofreció el holocausto. Y puso los pedazos sobre la madera. ¿Qué estaba diciendo Elías? Alguien morirá sobre la madera. Alguien vendrá como la ofrenda por el pecado. Habrá un sacrificio. Esa es la promesa de Dios. Elías creía lo mismo que Abraham, que Isaac y que Jacob. Y sabía que si él obedecía el pacto, Dios estaría con ellos nuevamente. Dios los estaba haciendo volver a Él a través del pacto, a través de obedecer lo que les había dicho. Elías había recibido esta orden de Dios, la orden de reconocer que el Mesías vendría como la ofrenda en el altar para resolver los problemas de su pueblo. Por eso en primer libro de Reyes 18:36 dice que a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. ¿Quién le ordenó a Elías hacer el sacrificio? Dios. El Mesías va a venir, fue el mensaje de Elías. Y si ustedes pueden creer eso, serán libres de la opresión de Dios. Y ofreció el holocausto. Ofreció lo que la palabra del Señor dice en Levítico 17:11: les doy la sangre para remisión de sus pecados. Israel estaba en pecado, necesitaba anunciar el sacrificio del Mesías para poder ser perdonado. Y Elías lo sabía. En el altar debe ser sacrificada la ofrenda por el pecado. Y esto desde Adán. Dios ofreció animales inocentes que anunciaban la llegada del Mesías. Y solamente a través del sacrificio de animales inocentes se podía cubrir la desnudez de Adán y de Eva. De igual manera, solamente a través del sacrificio de animales inocentes se iba a corregir el pecado de Israel. Y ese sacrificio es el anunciamiento de que vendría el Cristo, que se iba a cumplir el pacto que Dios le había dado a Adán desde el principio. Desde el principio quedó establecido el derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Y Elías lo sabía, lo tenía muy claro. Elías entonces, siguiendo en obediencia a la palabra de Dios, regresó al pacto de Dios y reparó el altar que estaba derribado. Y entonces ofreció el sacrificio de agua y sangre, que fue lo que Cristo en la cruz sacó. Agua y sangre. ¿Qué estaba anunciando este profeta? Y luego oró de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Esto significa que su oración fue de acuerdo a la voluntad de Dios.
Y Dios le respaldó haciendo volver a Israel al pacto de su Dios. Dice el capítulo 18 de Primero de Reyes, versículo 37. Cuando Elías ora, dice: oh Señor, respóndeme, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Era Dios el que estaba haciendo volver a su pueblo nuevamente a Él. Y es Dios, a través de Cristo, el que nos hace volver a nosotros nuevamente a Él. Entonces, al igual que en el Gólgota, donde Jesús el Cristo fue sacrificado como la ofrenda inocente por el pecado, derramando su sangre y su agua y recibiendo toda la ira de Dios, es decir, el fuego. Así como en el tiempo de Elías cayó fuego, la ira de Dios vino y consumió la ofrenda. Elías ofreció el holocausto del toro y cayó fuego sobre el altar y consumió la ofrenda, consumió la leña, consumió las piedras, consumió el polvo y hasta el agua consumió. Todo esto hizo que Israel se volviera a Dios. Capítulo 18 de Primero de Reyes, verso 38-39 dice: al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Entonces, mis amados hermanos, no quieren ser como Él, a menos en una cosa: en cumplir el pacto de la evangelización mundial. No es que Elías fuera un superhombre espiritual. Lo único que hizo fue obedecer la palabra del Padre, cumplir la voluntad de Dios en sus días, y entonces logró salvar a Israel haciendo que se volviera a Dios. Y mató a los profetas de Baal que llevaban al pueblo del pacto a la idolatría. Por lo mismo, todos aquellos que dan su vida para cumplir el pacto de la evangelización mundial verán en sus vidas el respaldo de Dios para hacer volver los corazones de aquellos que ya están preparados por Dios en este tiempo, a igual que en el tiempo de Elías. Y veremos suceder cosas grandes, pero lo más grande es que los corazones se volverán a Dios nuevamente. Este es el tiempo, mi amado hermano, este es el tiempo. Oye, este es el tiempo donde Dios usará tu vida para hacer volver corazones a la eternidad con Dios. Este es el tiempo donde Dios te está llamando. Solo aquel, oiga, solo aquel que cree en la sangre del Cordero inocente, Jesús como el Cristo, solo Él, son los que pueden llevar esta verdad a las naciones del mundo y encontrar a otros que se vuelvan a Dios para convertirse en los discípulos que harán la evangelización mundial. Elías creyó la palabra del pacto y obedeció todo lo que Dios le dijo que hiciera, y a pesar de sus pasiones recibió la respuesta de Dios. Fue tan así, tan contundente, que en la transfiguración, junto con Jesús el Cristo, está hablando de algo: el cumplimiento de la ascensión de Jesús el Cristo de este mundo. Y ahí aparece Elías y dice que habla con Jesús acerca del tiempo de su levantamiento. Jesús es el Cristo.
no es otro mensaje más grande que podamos encontrar en la Biblia. Si perdemos este fundamento, lo perdemos todo. Lucas 9, 28, 31 dice: cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. De repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. ¿A quién anunció Elías? A Cristo. ¿A quién tiene que anunciar la iglesia? Cristo. Ese es el pacto de la evangelización mundial. Perder este fundamento es perder lo más importante, y es perderlo todo. Yo digo que es como comer la cáscara de los huevos y no lo de adentro. Perder esta verdad es perderlo todo, mis amados hermanos. Así que dejo esta palabra en su corazón, porque este tiempo es un tiempo de muchas señales, es un tiempo de muchos milagros, es un tiempo de muchos portentos, y es que Dios lo sigue haciendo. Yo creo que Dios lo sigue haciendo, y Dios nos va a usar a nosotros para manifestarnos también. Pero entendamos que es lo más importante: es cumplir el pacto de la evangelización mundial. Y ustedes son las personas que Dios usará en este tiempo. Y voy a pedir que esta parte no me la grabe. Voy a dejar el tema hasta ahí y voy a explicarle